Después de semanas durmiendo afuera, una princesa detuvo su carruaje para el joven, preguntándose si tenía un lugar para dormir esa noche. Había pasado meses aventurándose con sus amigos, pero cuando un dragón de tierra surgió del suelo, Tatsumi le cortó un brazo antes de lanzarse, matando al dragón en ese instante, pero sus amigos habían desaparecido misteriosamente. Incluso dentro de la capital no había rastro de ellos donde quiera que mirara, pero cuando una chica atractiva lo convenció de que sabía dónde estaban, tenía dos grandes razones para creerle. Ella lo sedujo para que le diera sus ahorros de toda la vida, diciéndole que regresaría con su ubicación, y el idiota imbécil esperó toda la noche a que ella regresara, pero nunca lo hizo. Así que sin otra opción, decidió aceptar la oferta de Arya y volvió a su mansión, pero no tenía idea de los oscuros secretos que su familia guardaba. Mientras la mamá MILF de Arya caminaba de regreso a su habitación, una espada la partió a la mitad, y Tatsumi sintió la intención asesina del asesino afuera. Así que cuando salió de su habitación, recordando los carteles de "Se busca de los asesinos de familias nobles", los vio ante sus ojos. Justo entonces los guardias comenzaron a salir corriendo, así que Akame se lanzó al suelo para enfrentarse a ellos, apresurándose para cortar la garganta de uno mientras Bulat atravesaba a otro con su lanza. Al ver a sus subordinados muertos, el último hombre huyó por su vida, pero Mina le disparó en el medio de la cabeza. Con los guardias eliminados en un instante, Tatsumi corrió a proteger a Arya mientras Leone ahogaba al padre de la chica hasta dejarlo sin vida y le rompía el cuello. Un guardia estaba corriendo hacia el almacén con Arya, y Tatsumi llegó a su ubicación, pero Akame respondió rápidamente y les impidió entrar. Tatsumi adoptó una postura de batalla, pero ella lo ignoró y usó su cabeza como trampolín para matar al guardia que le disparaba balas. Cuando estaba a punto de acabar con Arya, Tatsumi la detuvo, y Akame le dio la oportunidad de irse ya que él no era el objetivo. Sin embargo, no dudaría en matarlo si se interpusiera en su camino, pero Tatsumi ignoró su amenaza y se lanzó hacia ella. Blandió su espada sin rumbo fijo y Akame saltó en el aire para esquivar su ataque antes de apuñalar su pecho con su espada. Sin embargo, un amuleto de buena suerte que le dieron sus amigos bloqueó su espada, y cuando vio a Akame acercándose nuevamente, le preguntó por qué intentaba matar a una chica inocente. Ella ignoró su pregunta y estaba a punto de decapitarlo, pero León la detuvo en el último segundo, y destruyendo la puerta del almacén, le pidió a Tatsumi que viera las atrocidades cometidas por la chica a la que acababa de llamar inocente. La habitación estaba llena de cadáveres que la familia de Arya había torturado, y Leone reveló que atraían a idiotas como Tatsumi a su casa y los usaban como juguetes, torturándolos hasta que morían por sus heridas. El cuerpo de Sayo estaba colgado en el almacén con otros cadáveres, y Tatsumi vio a Ieyasu en una celda, quien le contó que Arya los había invitado a su casa y había torturado a Sayo hasta matarla. Su cuerpo también estaba cubierto de heridas, y a pesar de que sus atrocidades fueron reveladas, Arya todavía no sentía remordimiento por sus horribles actos. Pensaba que las personas del pueblo eran como ganado que los nobles como ella podían tratar como animales y hacerles lo que quisieran. Cuando Akame estaba a punto de terminar con su miserable vida, Tatsumi la detuvo y terminó matándola él mismo. Al ver a su amigo matar a su cautivo, Ieyasu se sintió aliviado y comenzó a escupir sangre. Solo estaba aguantando hasta ahora con la esperanza de que alguien se vengara por él, y cuando eso sucedió, no pudo aguantar más y murió en los brazos de Tatsumi. Akame estaba a punto de irse, pero Leone no quería dejar atrás a Tatsumi, así que lo arrastró por el cabello, y le dijo a sus aliados que él era uno de ellos a partir de ahora. Intentó tomar represalias, pero Akame le dijo que nadie podría hacer cambiar de opinión a Leone una vez que hubiera tomado una decisión, así que Bulat lo agarró y lo llevó a su escondite. A la mañana siguiente se sentó junto a las tumbas de sus amigos, preguntándose si había algún sentido en su aventura, pero Leone apareció de repente y le preguntó si había decidido unirse a ellos. Cuando él dijo que no lo hizo, Leone lo llevó a Xial y le pidió que dijera algo alentador, así que ella lo amenazó con unirse a Night Raid o le cortaría su persuasión asiática. Mientras él se acobardaba de miedo, Mina llegó a la habitación y quería que Leone explicara su razón para dejarlo entrar en su escondite, así que León le dijo que Tatsumi ya era uno de ellos. Después de que Mina se burló de él, Leona lo llevó al campo de entrenamiento donde vio a Bulat entrenando solo. No pudo reconocerlo, así que Bulat reveló que era él quien llevaba la armadura, y cuando le estrechó la mano, Leona le advirtió que Bulat era gay, y Tatsumi se asustó pensando que su castidad estaba en peligro. Después de reunirse con Lovik, que estaba tratando de espiar a las chicas, Leone lo llevó a conocer a Akame, quien estaba comiendo la carne de un monstruo de alto rango que había matado. Ella lanzó un trozo de carne hacia Leone, pero no le dio ninguno a Tatsumi, ya que él no era parte de su grupo. Su líder Nayenda estaba sentada junto a ella también, y cuando preguntó a Leone por qué estaba holgazaneando, intentó correr, pero Nayenda la trajo de vuelta con su brazo protésico, y después de preguntarle a León sobre Tatsumi, les ordenó reunir a todos para una reunión. Después de conocer su historia, Nayenda también invitó a Tatsumi a unirse a Night Raid y le dijo que no sería asesinado incluso si decidía no unirse a ellos,
aunque todavía tendría que quedarse allí ya que conocía su escondite secreto. Tatsumi debía ir al reino imperial y ganar dinero para ayudar a su aldea a salir de la pobreza, pero la capital estaba llena de personas corruptas y maliciosas, por lo que Bulat recomendó a Tatsumi hacer algo sobre esas personas corruptas uniéndose a la Night Raid, y Nayenda le dijo que su escuadrón podría ser el mejor para él. Después de todo, eran una fuerza antiimperial creada por el ejército revolucionario para buscar a personas corruptas y eliminar su injusticia. Al ver que estaban tratando de hacer del castillo imperial un lugar mejor para sus ciudadanos, Tatsumi pensó que eran los buscadores de justicia. Sin embargo, se rieron de él, recordándole que al final solo eran asesinos, aunque las personas a las que mataban estaban corruptas. Aún así, Tatsumi quería unirse a ellos ya que se dio cuenta de que también le pagarían, y Nayenda lo felicitó. Ella instruyó a Akame para que ayudara a Tatsumi con su entrenamiento, pero durante los siguientes días él solo hizo comida deliciosa para todos, ya que era el único que sabía cocinar. El resto de los miembros, excepto Leona, estaban a punto de ir a una misión de emergencia, y Mina le dijo a Tatsumi que la única cuchilla que podía manejar era el cuchillo de cocina, porque era una mujer. Después, Akame llevó a Tatsumi a pescar algunos peces, y después de hacer que su Excalibur estuviera desenvainada al quitarse su armadura de trama, ella saltó al lago. Lanzó peces en una cesta atrapándolos con sus manos desnudas, e instruyó a Tatsumi que permaneciera absolutamente quieto para atrapar a su presa. Sin embargo, al final, solo pudo atrapar 2 peces. Sentada en la mesa con ellos, Leone le presentó a Nayenda los bocetos de sus próximos 2 objetivos, Ogre y Jamal, quienes eran extremadamente corruptos, pero incriminaban a los pobres para salirse con la suya. Nayenda aceptó el caso de inmediato, ya que odiaba a la escoria como ellos. Y León le dijo que Ogre sería un oponente formidable, que siempre viajaba con un grupo de soldados y tenía buenas habilidades de esgrima a su disposición. Como los demás no estaban presentes, Tatsumi quería ir a este trabajo, pero a diferencia de los otros 2 que lo motivaron, Akame sintió que matar a Ogre estaba más allá de él, ya que creía que no tenía la determinación de matar a alguien sin dudarlo. Pero Tatsumi estaba seguro de sí mismo, y finalmente fue al área donde se encontraba Ogre normalmente. Como Akame fue un poco dura con él, Leone le contó a Tatsumi sobre su pasado diciendo que ella y su hermana Kurome fueron compradas por el imperio y forzadas a entrar en un programa de entrenamiento de asesinos. Ella logró surgir como una asesina que trabajaba a las órdenes del imperio, pero cuando realizaba sus misiones se dio cuenta de la verdadera naturaleza del imperio y Nayenda pudo hacer que se uniera al ejército revolucionario, donde perdió a muchos de sus aliados. Después, Akame y Leone derribaron sigilosamente a Jamal, y al mismo tiempo, Tatsumi le suplicó a Ogre que escuchara su petición en un lugar privado. Cuando se alejaron del público, le rogó que lo reclutara en el ejército imperial, pero Ogre lo ignoró y comenzó a regresar. Sin embargo, cuando Tatsumi agarró su espada, Ogun percibió su intención asesina y lo atacó, pero Tatsumi salió victorioso debido a su velocidad y le cortó las entrañas. Pensó que había derrotado a Ogun y se dio la vuelta, pero Ogun lo tomó por sorpresa y comenzó a abrumarlo con golpes antes de estrellarlo contra una pared. Saltando en el aire, Tatsumi lo atacó con un golpe descendente, pero Ogre lo bloqueó y contraatacó tan fuerte que el suelo debajo de ellos fue destruido. Pensando que estaba a punto de ganar la pelea, Ogre comenzó a presumir sobre las personas que hizo arrestar injustamente, pero la confesión hizo que Tatsumi se enfureciera más allá de lo imaginable y le cortó ambos brazos antes de despedazarlo. Habiendo completado su tarea, regresó al escondite y, después de que Nayenda lo elogió, se jactó ante Akame de no haber recibido ni un solo rasguño. De repente, ella le quitó la ropa, pero el pequeño gritó como si fuera una niña y se preguntó por qué ella estaba mirando su cuerpo. Sin embargo, ella se alegró de que no estuviera herido y le dijo que lo hizo bien. Él se disculpó con ella, pero ella no quería que se disculpara y solo quería que siguiera regresando con vida. Con su entrenamiento con Akame completado, Tatsumi fue asignado a Mina, pero se preguntó por qué tenía que ser esa molesta de entre todos. Al día siguiente, Tatsumi y otros fueron a matar a los intrusos que habían logrado encontrar su escondite. Mientras los buscaban, Gulat se puso su armadura Incursio, y Tatsumi se sorprendió al ver que Incursio existía en el mundo. Mientras tanto, Akame se encontró con un trío de asesinos, y mientras ellos hablaban sobre cómo la iban a cortar en pedazos, Akame mató a 2 de ellos al instante, cortándoles el cuello. Pero cuando el último pensó que había sobrevivido, una maldición se activó y terminó con su vida, ya que era la habilidad especial de su katana de matar con un corte. Otro asesino intentó huir con información sobre el Night Raid, y Mina apuntó su enorme cañón de riel hacia él. Sin embargo, fue emboscada por un asesino, pero Shield la cubrió cortando al tipo por la mitad con unas enormes tijeras, lo que permitió a Mina evaporar al último tipo de la existencia. Al mismo tiempo, Leone había golpeado a otro asesino hasta la muerte, y Lubbock había atrapado a una chica atractiva en sus cables.
Ella ofreció dejar que él hiciera lo que quisiera con su cuerpo, y cumpliendo con su oferta, Lubbock perforó todo su cuerpo con sus cables. Mientras Tatsumi derrotó a un asesino cortándole el pecho, otros 6 asesinos saltaron sobre Gulat al mismo tiempo, pero él los convirtió a todos en carne picada antes de que pudieran siquiera reaccionar. Con todos los asesinos muertos se juntaron y Bullet elogió a Tatsumi por sobrevivir. Esa noche se prometió a sí mismo hacer del mundo un lugar mejor y seguir viviendo por el bien de sus amigos. Al día siguiente esperó a que Mina se despertara, y Shield le dijo que Mina luchó para levantarse de la cama por sí misma. Estaba a punto de ir a despertarla, pero Nayenda la detuvo, ya que era el trabajo de Tatsumi porque ahora él era su subordinado. Mina casi lo mata con su cañón de riel, y después de llamarlo el progenitor de la lujuria, hizo todo lo posible para darle una lección. Más tarde ese día fue a la capital con Mina porque Nayenda le aconsejó aprender de ella, y terminaron enfrentándose a 2 desagradables mocosos que estaban acosando a una pequeña refugiada. Como castigo, Tatsumi les cortó los pantalones, y cuando la niña les agradeció por salvarla, Mina le aconsejó volverse fuerte para poder protegerse por sí misma la próxima vez. Después compraron por toda la capital, y cuando fueron a un restaurante a tomar un buen té británico, Tatsumi se quejó de que todo lo que hicieron fue ir de compras, así que Mina le dio una paliza. De repente escucharon un alboroto y vieron a un grupo de personas crucificadas en cruces para ejecución pública. Su castigo les fue dado por el niño emperador, quien estaba siendo secretamente controlado por el primer ministro Honest. En su cámara real, el emperador ordenó que un oficial fuera descuartizado por toros por hablar en contra de sus políticas. Lo hizo bajo las órdenes de Honest, y el hombre intentó decirle al emperador que el primer ministro glotón y gordo lo estaba engañando, pero el emperador confiaba completamente en su primer ministro. Como si condenarlo a muerte no fuera suficiente, Honest le dijo al hombre que cuidaría de su hermosa esposa de todas las maneras posibles después de su condena a muerte, y el hombre suplicó que alguien hiciera justicia contra ese demonio. Esa noche, todos en el Night Raid salieron para matar al hombre de confianza de Honest, cuyo nombre era Yokel, ya que usaba el nombre del primer ministro para secuestrar mujeres. Mientras todos se dirigían hacia su mansión, Mina estaba a una buena distancia, y Tatsumi, que estaba con Mina como su escolta, le preguntó sobre su arma. Su cañón de riel era una reliquia imperial que podía volverse más fuerte dependiendo de lo peligroso que fuera para su usuario, y lo apuntó hacia la mansión. Sin embargo, cuando Yokel apareció en su línea de visión, estaba rodeado de muchas mujeres, y Tatsumi se preguntó cómo iba a asesinarlo en medio de toda esa multitud. Para su sorpresa, Mina le disparó limpiamente en el centro de la cabeza y le dijo a Tatsumi que era trabajo habitual para una asesina maestra como ella. Con Yokel muerto, sus guardias se apresuraron a encontrar a su asesino, pero se toparon con el resto de los miembros del Night Raid. Mataron a los 4 guardias sin problema, pero Akame sintió que algo estaba mal, ya que se suponía que debían ser 5 guardias. El último guardia atacó sigilosamente a Mina y Tatsumi tuvo que ponerse en peligro para rescatarla. El guardia solía ser instructor de artes marciales y al esquivar las balas del cañón de riel de Mina cerró la distancia con ella y Tatsumi intentó cortarle la cabeza en 2 con su espada en un intento de apartarlo de Mina. Sin embargo, cuando el guardia agarró su espada en el aire con las manos, Tatsumi lo agarró y le dijo a Mina que le disparara, diciendo que confiaba en sus habilidades de francotiradora. Mientras el guardia atacaba salvajemente a Tatsumi para liberarse, Mina cargó su railgun y le hizo un agujero en el pecho. El peinado perfecto de Tatsumi fue arruinado por su railgun, y él golpeó a Mina en la cabeza por decir que era una maestra francotiradora. Todo el Night Raid pronto se reunió, y al mismo tiempo, Zank el ejecutor causó estragos en la ciudad, decapitando a 2 guardias antes de centrar su atención en una pareja. Después de que él decapitara al esposo de la mujer, ella le rogó que le perdonara la vida, pero Zank le dijo que era su propia culpa por caminar tan tarde en la noche, y separó su cabeza de su cuerpo. Al día siguiente en el escondite, Tatsumi practicó con una gran espada para desarrollar la fuerza muscular, hasta que no pudo mover los brazos más, y Bulat le dijo que estaba desperdiciando su fuerza moviéndose innecesariamente. Aquella noche, Nayenda reunió a todos e informó sobre un asesino en serie que merodeaba por la noche decapitando a cualquiera que encontrara. Lubbock adivinó rápidamente que era Zank, y cuando Tatsumi preguntó sobre él, Mina reveló que solía trabajar en la prisión más grande de la capital. Después de ganar mucho poder, el primer ministro enviaba a más y más personas a ser ejecutadas, y después de decapitar a los prisioneros durante años, desarrolló un gusto por ello y se volvió loco. Tatsumi inmediatamente quiso ir y detenerlo, pero Bulat le dijo que Zank robó la reliquia imperial del alcaide antes de huir de la prisión, así que le aconsejó que se mantuviera junto con los demás. Como todos los que conocía tenían una reliquia imperial, Tatsumi preguntó sobre ellas, y Nayenda le contó que el primer emperador quería proteger su imperio para siempre.
Entonces se recolectaron materiales de monstruos clasificados como calamidad y minerales preciosos, y los mejores herreros y artesanos fueron convocados de todo el mundo para crear 48 reliquias imperiales que no se podrían recrear ni siquiera hoy en día. Sin embargo, en la Gran Guerra Civil de hace 500 años, la mitad de las reliquias se perdieron y se dispersaron por la tierra. Akame tenía la asesina de un corte Murasama que inyectaba un veneno mortal cada vez que cortaba la piel de una persona, y no había antídoto para ello. El brazo imperial de Leone le permitía transformarse en una bestia con gran fuerza física, y el railgun de Mina era impulsado por el espíritu de lucha del usuario, y cuanto más peligro enfrentaba el portador, mayor era su poder destructivo. La armadura demoníaca. Curcio estaba en posesión de Bulat y brindaba una defensa inexpugnable, pero ejercía mucho estrés a su usuario y mataba a aquellos que consideraba indignos. Lubok tenía el brazo imperial llamado Crosstail, que podía desplegar cables para detectar y derrotar al enemigo, mientras que Shield tenía las tijeras Extase, que podían cortar cualquier cosa, y se podían usar como escudo. Sin embargo, la desventaja de tener una reliquia era que cuando dos portadores de reliquias luchaban entre sí, uno estaba destinado a morir. Con la explicación terminada, el grupo salió a buscar a Zank, y Akame salvó a Tatsumi de los guardias que patrullaban la ciudad en busca del asesino en serie. Mientras caminaban juntos, Tatsumi preguntó sobre los inconvenientes de su espada, y aprendió que era un verdadero lío cuidarla, ya que incluso un pequeño corte en el dedo la mataría. De pie en lo alto de un edificio, Zank observó a los miembros de Night Raid desde una distancia segura y fijó su mirada en Tatsumi. Después de disfrutar de una bebida con Akame, Tatsumi fue a orinar en un callejón, y al ver a Sayo, corrió tras ella hacia un gran terreno vacío. Emocionado de que ella todavía estaba viva, él la abrazó, pero Zank se preguntó si iba a decir Shinomo por abrazar a un hombre y usó su brazo imperial para transformarse en alguien querido para Tatsumi. Enfurecido con él, Tatsumi desenvainó su espada, pero fue tomado por sorpresa cuando se enteró de que Zank podía leer su mente usando su brazo imperial. Cuando Tatsumi cargó contra él, Zank ya sabía cómo iba a atacar y esquivó sus ataques con facilidad. Usando eso a su favor, cortó a Tatsumi en el estómago con su cuchilla asesina, y se sintió divertido al ver la expresión de miedo en el rostro de Tatsumi. Sin embargo, Tatsumi se recuperó y comenzó a atacar a Zank nuevamente, pero al igual que antes, este le leyó la mente y cubrió todo su cuerpo con cortes en una ráfaga de tajos. Zank quería que suplicara por su vida y llamara a sus amigos, ya que ver a su presa suplicando le excitaba, pero Tatsumi se negó a rogar por su vida a una fea rata crecida como él. Sin otra opción, se arriesgó en un solo ataque y cargó contra Zank con todas sus fuerzas. Aunque Tatsumi logró rozarle la cara, recibió un gran corte en la espalda a cambio. Molesto de que un mocoso como Tatsumi lo haya arañado, Zank cargó hacia él enfurecido, pero Akame lo bloqueó con su espada, contenta de que Tatsumi hubiera derrotado a su oponente psicológicamente. Sin embargo, Zank utilizó su visión de rayos X para ver el plan de Akame con su reliquia imperial, y cuando Akame se lanzó hacia Zank, los dos comenzaron a intercambiar golpes entre sí hasta que ella lo empujó hacia atrás con una patada. Sabiendo que él podía leer su mente, Akame vació su mente de pensamientos, pero Zank aún podía ver el futuro y pudo ver cómo ella atacaría. Logró rozar el grueso muslo de Akame y le preguntó si escuchaba voces en su cabeza de las personas que mató, quienes le dirían que se uniera a ellos en el infierno. Zank estaba atormentado por estas voces debido a la incontable cantidad de personas que había decapitado en prisión, pero cuando Akame dijo que nunca había escuchado ninguna voz, se enfadó y convocó la alucinación de su hermana, Kuro. Pensando que ella no atacaría a su propia hermana, Zank se lanzó hacia Akame, pero ella cortó a su hermana sin dudarlo, y Zank se preguntó cuán fría podía ser. Entonces lanzó todo lo que tenía hacia ella y se enzarzaron en una batalla de desgaste hasta que Akame rompió sus cuchillas de asesino y le cortó el cuello. A momentos de la muerte, las voces en la cabeza de Zank dejaron de atormentarlo y agradeció a Akame por liberarlo de su miserable vida. Esa noche, mientras dormía, Tatsumi vio a sus amigos en un sueño y se despertó abruptamente para ver a Shield durmiendo a su lado, ya que era su turno de ser su supervisora por el día. Cuando Shield se despertó, torpemente dejó caer sus gafas y confundió a Tatsumi con la figura de madera sobre la mesa. Más tarde, cuando Lubok y Nayenda estaban desayunando frutas, él le preguntó si estaba bien poner a Shield a cargo de Tatsumi debido a su torpeza, pero Nayenda pensó que el nuevo recluta necesitaba a alguien mayor para entrenarlo. Al mismo tiempo, Tatsumi estaba practicando natación con una armadura para aumentar la resistencia, y se quejó de ello, así que Shield le dijo que era una parte importante del plan de estudios de entrenamiento de asesinos. Shield podía prestar toda su atención a Tatsumi para ayudarlo a entrenar, ya que no tenía ningún trabajo en el escondite debido a su torpeza. Cuando intentó cocinar, se quemó y terminó gastando todo el presupuesto del mes cuando fue a comprar suministros para el escondite. Además, accidentalmente puso a Mina en la lavadora mientras hacía la colada, por lo que Nayenda no le asignó ningún trabajo en el escondite desde entonces. Mientras intentaba levantarse, volvió a dejar caer sus gafas, y Tatsumi le preguntó por qué trabajaba como asesina si no podía hacer ni una sola cosa bien.
Ella creció en el distrito industrial de la capital, pero era un dolor de cabeza para todos los que la rodeaban debido a su torpeza, y la gente pensaba que tal vez le faltaba un tornillo en su cerebro ya vacío. Sin embargo, una joven miró más allá de su torpeza y nunca se burló de ella sin importar el error que cometiera. Fue la primera amiga que Chill tuvo y disfrutó cada minuto con ella, pero un día su exnovio borracho irrumpió en su casa y comenzó a estrangularla. Sin perder un minuto, Chill le cortó el cuello al tipo, y mientras su amiga temblaba de miedo y conmoción, Chill simplemente se quedó allí tranquilamente y no sintió nada. Esa chica dejó de verla después de ese incidente, y unos días después, los amigos de ese tipo mataron a los padres de Chill antes de centrar su atención en ella. Incluso cuando sus padres fueron asesinados y chicos con espadas la rodeaban, no sintió ninguna emoción y los mató a todos uno por uno sin piedad. Esa tragedia le hizo darse cuenta de que el tornillo suelto que tenía en la mente la convertía en una asesina excepcional, por lo que había estado viviendo su vida como asesina desde entonces. Cuando terminó de contarle su historia a Tatsumi, Bulat salió del río para mostrar sus músculos, y todos regresaron al escondite. Nayenda quería que Tatsumi probara la reliquia imperial de Zank, pero lo primero que hizo su trasero sin doncella fue ver a las chicas sin su armadura de trama. Él quería atesorar esa reliquia imperial toda su vida, pero cuando de repente perdió toda su fuerza, se dio cuenta de que la reliquia no era compatible con él. Como no podía usarla, Nayenda planeó enviar la reliquia al ejército revolucionario, y Akame le dijo a Tatsumi que la segunda misión más importante para los miembros de Night Raid era recolectar las reliquias imperiales. Cuando Tatsumi preguntó sobre la reliquia imperial más fuerte, Nayenda dijo que la reliquia de hielo que pertenecía a Sdeath no tenía rival. Estaba ocupada subyugando a la raza del norte, ya que un héroe llamado Numa emergió de ese lugar y nunca había perdido una batalla. Temiendo la enorme cantidad de personas que estaban de su lado, el reino imperial envió a su soldado y general más fuerte para lidiar con él. Puesto que existían todo tipo de reliquias, Tatsumi pensó que debía haber una reliquia que pudiera resucitar a los muertos. Pero Bulat fue rápido en reventar su burbuja y le dijo que no existía tal cosa. Al escuchar esto, Tatsumi quedó lleno de conmoción, ya que había estado luchando todo este tiempo con esa esperanza en su mente. Pero Akame le dijo que abandonara sus fantasías si quería mejorar el mundo. Esa noche se sentó solo al borde de un acantilado, y sabiendo que debía estar triste, Chill fue tras él, y Tatsumi sintió el toque de una mujer por primera vez en su vida cuando ella lo abrazó. Mientras tanto, en el territorio del norte, todos los soldados del norte quedaron congelados en hielo, y su líder infame, Numa, se convirtió en el limpiabotas personal de Sdeath. Al día siguiente, Leone llevó a Tatsumi a los barrios bajos para mostrarle el lugar donde creció, pero le debía dinero a muchas personas allí, y esas personas fueron tras ella. Mientras huía de ellos, Tatsumi se separó de Leone, y su alma abandonó su cuerpo cuando se dio cuenta de que no tenía la menor idea sobre ese lugar. Sin embargo, una oficial imperial llamada Suryu lo encontró y tenía con ella la reliquia imperial Koro que podía detectar a cualquier malhechor. Cuando Tatsumi le dijo que no conocía su camino por los barrios bajos, ella le tomó la mano para mostrarle las direcciones, y Koro se enojó ya que su dueña estaba sosteniendo la mano de alguien. Cuando lo llevó de vuelta a la entrada de los barrios bajos, le instruyó a Tatsumi que se mantuviera seguro y se fue corriendo para atrapar a los culpables, los miembros de Night Raid. Cuando ella era una aprendiz, Ogre la entrenó en artes marciales, y viendo la determinación ardiente que tenía, le ofreció llevarla a un médico que pudiera modificar su cuerpo, y ella accedió con gusto. Desde que su maestro fue asesinado por el Night Raid, ella juró encontrar y matar a cada uno de ellos. Reunida con Leone, las dos fueron al distrito rojo de la capital, y transformándose en una leona con su arma imperial, saltó de techo en techo para llegar a un edificio donde las chicas eran drogadas y forzadas a hacer cosas contra su voluntad. Todas las chicas se volvieron demasiado adictas a las drogas, y cuando una de ellas no pudo obtener suficiente, su captor la golpeó. Y Leone le dijo a Tatsumi que había conocido a esa chica desde que era una niña. Infiltrando el edificio, Tatsumi corrió y mató a 2 guardias con cada tajo de su espada antes de abrir las entrañas de otro. Leone estaba rodeada de guardias por todas partes, y cuando se lanzaron sobre ella, esquivó todos sus golpes y los derribó con sus propias manos, matándolos a todos al instante. Uno de sus líderes intentó disparar a Leone, pero Tatsumi lo cortó por la mitad antes de que pudiera hacerlo, y ella levantó al último tipo en el aire agarrándolo por el cuello. Ella le abrió un agujero en el estómago con un puñetazo y con la misión cumplida, los dos se fueron, y Leone le dijo a Tatsumi que no se preocupara por las chicas, ya que un médico se encargaría de ellas. Al darse cuenta de que ella había organizado todo eso, Tatsumi le dijo que era una buena persona en el fondo, pero Leone quería mostrar que también tenía un lado travieso, así que le lamió la oreja. It should have been me, not him. It's not fair. Al mismo tiempo, Chill y Mina volvían después de completar su trabajo, pero Suryu les esperaba en su ruta de escape y los detuvo.
Después de confirmar que eran miembros de Night Raid, les aconsejó prepararse para su final, ya que iba a hacerles arrepentirse ante la justicia absoluta. Como ella sabía sobre su identidad, Mina le ofreció venir con ellos, ya que de lo contrario tendrían que matarla. Sin embargo, Suryu no tenía intención de huir, ya que mataron a la persona a la que llamaba su maestro y quería vengarse. Cuando Mina le disparó, Koro se transformó de un lindo cachorrito en una horrible abominación del mundo y absorbió sus ataques. Suryu les disparó con sus armas tonfa, y cuando Chill y Mina se alejaron para esquivar las balas, Koro se lanzó hacia ellos con una boca que tenía 1000 dientes. Chill cortó su cara y pensando que estaba muerto, comenzó a moverse hacia Suryu, pero Koro se regeneró completamente al instante. Después de que Mina lo derribó con su calabaza, le recordó a Chill que los relicarios vivientes como Koro tenían un núcleo en alguna parte de su cuerpo, por lo que a menos que lo destruyeran, seguiría regenerándose. Bajo las órdenes de Suryu, Koro creció sus brazos y atacó a los dos con una ráfaga de golpes. Chill hizo todo lo posible para contenerlo, bloqueando sus golpes con sus tijeras, dando a Mina la oportunidad de saltar al aire y hacerlo explotar. Sin embargo, no logró encontrar su núcleo, y Koro se regeneró de nuevo. Aprovechando el humo del ataque de Mina, Chill se acercó a Suryu y, cegándola con la habilidad de sus tijeras, intentó partirla por la mitad, pero Suryu logró bloquear sus ataques usando las cuchillas en su brazo. Cuando Koro estaba a punto de intervenir, Mina le disparó para mantenerlo alejado de Chill, quien logró acorralar a Seryu contra una verja de metal. Ella escapó al bosque, pero mientras huía de ella, tropezó con una piedra en el suelo y Chill pudo cortarle ambos brazos. Sin embargo, ella tenía armas implantadas en sus brazos y pensando que Chill estaba acabada, le disparó, pero Chill bloqueó las balas con sus tijeras y le cortó los brazos de nuevo. Sin más opción, transformó a Koro en modo berserker y este agarró a Mina con su brazo. Comenzó a aplastar todos los huesos dentro de ella y Chill apenas logró cortar su brazo antes de que aplastara a Mina. Sin embargo, le dispararon en el pecho con un arma escondida en la boca de Seryu, y Koro la partió en dos con su boca aterradora. Llorando por su camarada, Mina recogió su calabaza con un brazo roto y se acercó a Seryu, pero la policía imperial había llegado para apoyar a Seryu, y sin opciones, Chill usó la última fuerza que le quedaba para cegar a todos con sus tijeras y ayudar a Mina a escapar. Ella quería seguir luchando contra Seryu, pero Chill le dijo que huyera, y respetando su último deseo, Mina finalmente decidió escapar. Momentos antes de su muerte, los dulces recuerdos de su tiempo en el Night Raid pasaron por la mente de Chill, y Koro finalmente fue asesinado. Mientras Koro masticaba el cadáver de Chill, Seryu parecía la chica más feliz del mundo, a pesar de tener ambos brazos cortados, ya que finalmente logró matar a uno de los miembros de Night Raid y reía fanáticamente. Al enterarse de la muerte de Chill, todos se llenaron de dolor, y Tatsumi le preguntó a Mina quién era el asesino para poder vengarse. Nayenda intentó detenerlo, ya que solo se uniría a ella en el más allá si se apresuraba sin un plan. Pero cuando no dejó de ladrar, Bulat le dio un puñetazo. Le dijo que dejara de intentar desperdiciar su vida inútilmente, así que Nayenda les advirtió que se enfrentarían a más luchadores con reliquias de ahora en adelante, y todos necesitaban prepararse para eso. Mientras tanto, la General Death había regresado después de diezmar al ejército del norte, y Jones pensaba que mientras ella existiera, nadie podría atreverse a desafiar el gobierno del emperador, y él podría gobernar el reino imperial desde las sombras. El emperador le había otorgado muchas monedas, pero cuando Death le dijo que quería casar a Night Raid con sus secuaces, él no pudo decidir qué premio darle, y le preguntó qué quería. Sdith quería experimentar el amor, así que el emperador le sugirió casarse con Honest, pero ella rechazó, ya que Honest siempre tenía la presión arterial alta y podría morir en cualquier momento. Con su opción descartada, Sdith les dijo que no muchos hombres podrían cumplir sus estrictos requisitos, y acordó enumerarlos todos para el emperador. Unos días después, Mina todavía tenía dificultades para comer sola debido a sus heridas, así que Akame la alimentó. Tatsumi no pudo evitar notar que Akame estaba inusualmente tranquila, incluso después de la muerte de Shield, y comenzó a comprender lo doloroso que era ser un asesino. Mientras tanto, para capturar a los miembros de Night Raid, Death ordenó a sus 3 bestias una nueva tarea, y tarde en la noche Tatsumi se encontró con Akame. Ella preparó el plato favorito de Shield en un intento de honrar su memoria, y Tatsumi la llamó increíble por ser tan serena incluso después de la muerte de su amiga. A diferencia de lo que él percibía, Akame también estaba devastada por la muerte de Shield y, agarrando a Tatsumi, le dijo que nunca podría acostumbrarse al dolor de perder a alguien querido, pero no dejó que eso interfiriera con sus misiones. Con lágrimas cayendo por su rostro, todo su cuerpo temblaba por el dolor, y Tatsumi se golpeó a sí mismo por no darse cuenta de lo que ella estaba pasando. Él se disculpó con Akame por lo que dijo y prometió mantenerse vivo para que pudieran inaugurar una nueva era donde todos pudieran vivir en paz. Al día siguiente practicó con Akame y después de intercambiar algunos golpes con ella, recibió un golpe en las costillas.
Akame le dijo que descansara, pero él no quería dejar de practicar y le pidió que tratara el entrenamiento como una batalla real. Sin embargo, cuando se acercó a ella, Bulat le dio un golpe en la cara diciendo que siempre debe estar atento a su entorno en una batalla real. Al ver su inquebrantable determinación de proteger a todos, Bulat accedió a entrenarlo intensamente y comenzó a pelear con él usando un palo de madera. Ver a los dos enfrentarse hizo feliz a Akame, y al mismo tiempo, un funcionario del gobierno y su hija fueron atacados por las tres bestias. La chica y más de una docena de guardias corrieron hacia Deidara, pero él los cortó a todos en pedazos con un solo golpe, y hirió gravemente a la chica. Liber se presentó al anciano y sin dudarlo lo decapitó. Después repartieron volantes con el símbolo de Night Raid grabado en ellos para hacer creer a todos que era obra de ellos. Después de que Niao terminó de despellejar a la pobre chica viva, se fueron, y en el escondite de Night Raid, Nayenda informó a todos que Esdith había regresado a la capital. Le indicó a León que observara sus acciones, y cuando le preguntó qué clase de mujer era, Nayenda le dijo que era una sádica con gusto por la carnicería. A León le pareció divertido escuchar eso, ya que pensó que Esdith era alguien con quien podría luchar con todas sus fuerzas. Desde que Esdith regresó, los funcionarios políticos han estado apareciendo muertos y se encontraron folletos de Night Raid en cada escena del crimen. A primera vista, este intento de incriminar a Night Raid parecía tonto, pero las tres bestias solo atacaron al funcionario que tenía guardias poderosos con ellos, que ningún asesino ordinario podría matar. Debido a eso, la gente estaría encantada de creer que Night Raid los había matado. Nagenda sospechaba que las tres bestias también tenían reliquias imperiales propias, y el hecho de que estuvieran atacando a las figuras políticas que apoyaban al ejército revolucionario los convertía en un gran obstáculo. Sin embargo, no podían permitirse perder a más de esos políticos, por lo que Nayenda asignó a Bulat y Tatsumi para proteger a un político que estaba a bordo de un enorme crucero, mientras que Lubok y Akame fueron enviados a un pueblo lejano al norte. Vestido con un atuendo formal, Tatsumi habló con Bulat en el barco mientras estaba invisible, y pensó que no había manera de que asesinaran al político entre toda esa gente. Sin embargo, Bulat le dio un golpe en la cabeza, diciéndole que no subestimara a sus oponentes. Tatsumi no se cansaba de lo genial que era la armadura de Bulat, ya que no podrían haber abordado el barco sin ella. La armadura era como un compañero para él, pero incluso con toda la fuerza que proporcionaba, no pudo salvar a su general de ser injustamente encarcelado. El general se negó a sobornar al primer ministro Jones cuando llegó al poder, y por eso lo declaró traidor, pero el general creía que las autoridades lo entenderían, ya que no había hecho nada malo. Sin embargo, las autoridades de la capital ni siquiera escucharon su caso. Y como Bulat estaba muy cerca del general, también fue declarado traidor, pero usó la habilidad de su armadura para escapar de ellos. Con la invisibilidad de su armadura a punto de acabarse, tuvo que quitarse la armadura por un tiempo, así que Tatsumi le dijo que lo dejara encargarse del área superior. Mientras tanto, en la capital, Esdith le dio a León una oportunidad perfecta para atacarla, pero cada poro de su cuerpo gritaba que era una trampa debido al aura maligna y asesina a su alrededor. Cuando se fue, Esdith se sintió decepcionada porque quería que él tomara el anzuelo para poder capturarla y torturarla. Al mismo tiempo, Niao estaba tocando una flauta en el barco de crucero, y esto hizo que todos en el barco se durmieran. Tatsumi luchó por mantenerse en pie, y con todos dormidos, Deidara finalmente salió a la superficie y le dio una espada, ya que quería tener una pelea justa. Desenvainando la espada, Tatsumi saltó hacia él y casi fue asesinado por su ataque. Partiendo su hacha en dos, Deidara la lanzó hacia Tatsumi y volvió a él como un frisbee, cortando a Tatsumi en el estómago al regresar. Intentó cargar directamente hacia Deidara, pero Bulat lo lanzó por los aires y lo llamó tonto por caer en la trampa del enemigo. Deidara se sorprendió al ver que la música de Niao no afectó a Bulat y se dio cuenta de que se había lesionado la pierna para liberarse de su efecto. Cuando se puso su armadura, todos los miembros de las tres bestias saltaron hacia él a la vez, pero derribó a Liber y Niao en un instante y logró partir a Deidara por la mitad. Le recordó a Tatsumi su lección de siempre estar atento a su entorno, y Tatsumi se sorprendió al verlo derribar a todos en un solo segundo. Al levantarse, Liber saludó al hombre musculoso y Bulat se dio cuenta de que era su antiguo maestro que había sido encarcelado en la capital imperial. Al igual que Bulat, Liber también lo reconoció y le dijo que se había convertido en el sirviente de Esdeath después de que ella lo salvara. Así que Bulat se sintió mal porque si estuvieran del mismo lado, le hubiera gustado compartir una bebida con él. Usando su reliquia imperial Marlin Negro, Liber levantó varios pilares de agua en el aire y reveló que su reliquia le permitía manipular libremente cualquier líquido dentro de su alcance. Fue desafortunado para Bulat enfrentarlo en esa situación, ya que no podía crear agua de la nada, por lo que el océano a su alrededor le dio una gran ventaja. Usando los pilares de agua, Liber lanzó un cañón de agua hacia Bulat, pero él lo bloqueó girando su lanza a una velocidad extremadamente alta. Niao intentó apoyar a Liber usando su flauta, pero Tatsumi intervino golpeándolo en el aire.
Comenzó a abrumarlo con golpes y cuando Tatsumi intentó contraatacar, saltó en el aire y lo pateó en la espalda. Después de levantarse de nuevo, los dos empezaron a intercambiar golpes y Tatsumi pudo igualar su velocidad ya que era más lento que Akame. Al mismo tiempo, Liber había creado una serpiente de agua y de pie sobre ella la lanzó hacia Bulat. Entró en la boca de la serpiente para partirla por la mitad, pero Liber ya sabía que mataría a la serpiente de esa manera, ya que no quería que nadie en el barco resultara herido. Entonces, mientras estaba indefenso en el aire, Liber lo golpeó con un cañón de agua, y aunque su armadura se rompió en su cara, Bulat le dijo a Liber que el ataque no era suficiente para derrotarlo. Liber ya lo sabía desde que pasó una cantidad considerable de tiempo con él y convocó a una horda de serpientes para atacarlo mientras aún estaba en el aire, pero para su sorpresa, Bulat sobrevivió de nuevo y se lanzó hacia Liber desde el aire. Al ver que estaba a punto de ser asesinado, Niao intervino y Bulat lo golpeó. Tatsumi había sido derrotado y mientras se disculpaba por no ser útil para él, la armadura de Bulat se desactivó debido al daño recibido y le dijo a Tatsumi que haber sobrevivido tanto tiempo era suficiente para él. Sin embargo, Bulat no era el único que estaba al límite, ya que todas las locuras que estaba haciendo Liber habían destrozado su cuerpo y no estaba en condiciones de usar su reliquia. Aún sintiendo afecto fraternal por él, Liber le preguntó a Bulat si estaría interesado en unirse al ejército de Sded, pero él no tenía absolutamente ningún deseo de unirse al imperio jamás. Liber seguía intentando presionarlo, pero la misión de Bulat era proteger a los ciudadanos, y si se unía al ejército de Sded bajo el control de Honest, ya no podría hacerlo. Antes de que su lucha comenzara de nuevo, Liber mejoró su fuerza física usando una droga, y los dos se lanzaron el uno contra el otro con espadas en mano. Se atacaban tan rápido que Tatsumi estaba asombrado, y al principio parecían estar igualados, pero Bulat logró romper su espada y lo golpeó con su pura fuerza. Sin embargo, Liber aún tenía un truco bajo la manga y usó su propia sangre como pequeñas cuchillas para atacar a Bulat. Bulat hizo lo mejor que pudo para bloquear todas las cuchillas de sangre con todo lo que tenía, pero algunas lograron atravesar su cuerpo. Cayendo al suelo, Liber se sorprendió de que Bulat pudiera sobrevivir a su ataque al que había cargado con su propia fuerza vital, y antes de morir, Liber quería contarle a Bulat la verdadera razón por la que se unió al ejército de Esdith. Mientras aún estaba en prisión, Esdith se le acercó y quiso que se uniera a su ejército, pero Liber era un criminal y nunca podría volver a unirse al ejército. Sin embargo, Sded podía hacer cualquier cosa, ya que era su ejército el que mantenía al primer ministro Honest en el poder, así que Liber terminó aceptando su propuesta y comenzó a idolatrarla. Existía únicamente para servir a Sded, y al envenenar a Bulat con la ayuda de la droga que había consumido antes, completó su misión. Con Liber finalmente muerto, Bulat comenzó a vomitar sangre debido al veneno, pero le dijo a Tatsumi que la pelea no había terminado, ya que Niao todavía estaba vivo. Estaba caminando hacia ellos mientras tocaba su flauta y reveló que podía usar el instrumento para transformarse en Jay Cutler. Incluso cuando no estaba usando ese poder, a Tatsumi todavía le daban una paliza, así que se preguntó cómo iba a pelear con él esta vez. Sabiendo eso también, Bulat ofreció la llave de Incursio a Tatsumi, y Niao empezó a reírse porque sabía que Incursio imponía una gran tensión a su portador. Como cualquier persona normal moriría si se ponía Incursio, Tatsumi se sintió inseguro sobre qué hacer, así que Bulat lo golpeó en la cara y le dijo que estaba más que calificado para usar la reliquia. Aunque ese fuera el caso, Tatsumi aún tenía que ser compatible con Incursio para usarlo, así que Bulat le dijo que estaba fascinado al ver a Incursio por primera vez, y por eso pensó que Tatsumi podría manejarlo. Cuando agarró la llave, Niao saltó hacia Tatsumi porque quería matarlo antes de acabar con él mismo, pero pudo invocar la armadura. Comenzó a cambiar de forma para adaptarse al cuerpo de Tatsumi, y Bulat reveló que Incursio fue creado al purificar las materias primas del monstruo más fuerte de la historia, y aún estaba vivo dentro de la llave. Con su transformación completada, Tatsumi sintió un inmenso poder fluyendo a través de él, y cuando Niao se lanzó hacia él, hizo lo mismo y sus puñetazos chocaron. Sin embargo, el golpe de Tatsumi tenía mucho más poder y logró golpear a Niao contra el barco con tal fuerza que todo su cuerpo se destruyó. Con la última pizca de fuerza que le quedaba dentro, Bulat instruyó a Tatsumi para que siguiera adelante y falleció. Tatsumi agradeció a Bulat por la orientación que le dio y prometiendo hacer su mejor esfuerzo y hacerse más fuerte, se dejó caer al suelo y comenzó a llorar histéricamente. Al mismo tiempo, la hermana de Akame, Kurome, estaba sentada sobre una montaña de cadáveres cuando apareció un soldado y le dijo que había sido convocada a la capital para formar parte de la nueva unidad de Sdeath. Unos días después, Mina finalmente se curó por completo y después de bañarse fue al campo de entrenamiento para pedirle a alguien que entrenara con ella. Tatsumi y Lubok ya estaban entrenando allí con Akame y Leone sentados encima de ellos. Tatsumi reveló que se estaba esforzando tanto porque Incursio drenó una cantidad considerable de fuerza. Lubok estaba entrenando duro porque solo había 2 chicos en el escuadrón y si había alguna posibilidad de que su trasero sin novia pudiera tener algo de acción, sería ahora.
Cuando León se burló de él diciendo que hacía menos de la mitad de flexiones en comparación con Tatsumi, Akame le dijo que era por la diferencia en su peso, y León le dio un golpe en la cabeza por ser tan directa. Reunión con ellos, Nayenda reveló que iría al cuartel general del ejército revolucionario para entregarles las 3 reliquias imperiales que recuperaron de las 3 bestias. Dejó a Akame a cargo y les dijo a todos que también planeaba obtener refuerzos para que su poder de combate aumentara nuevamente, cuando Tatsumi se disculpó por ser inútil. Ella le dijo que había derrotado a 3 bestias que eran consideradas como unas de las más fuertes de la capital, y como el ejército de Sdith había sufrido un golpe severo, hizo un buen trabajo. Todos los pasajeros de ese barco permanecieron a salvo, y el hecho de que las 3 bestias estuvieran muertas salvaría a miles de soldados del ejército revolucionario cuando infiltraran la capital. Leone no quería inflar su ego, pero le dijo que Bulat una vez mencionó lo fuerte que era Tatsumi y pensó que lo superaría fácilmente algún día. Todo esto lo animó un poco, y antes de irse, Nayenda le aconsejó a Tatsumi que se convirtiera en el hombre que Bulat quería que fuera. Mientras tanto, Sdith visitó las tumbas de sus subordinados muertos, y aunque pensó que murieron porque no eran lo suficientemente fuertes, aún quería vengarse y estaba formando un nuevo escuadrón para hacerlo. Wave, un hombre de un pueblo pesquero lejos de la capital, era parte de esa unidad, y cuando fue a la capital, todos se sintieron disgustados al verlo porque venía del campo. Camino al castillo real, estaba emocionado de ver a sus nuevos camaradas, pero cuando vio a Beals sentado solo, se asustó por su máscara aterradora y se sentó lejos de él. Beals no dejaba de mirarlo, y estaba tan asustado que todo su cuerpo temblaba. Cuando Kurome entró en la habitación, pensó que finalmente tenía un aliado normal, pero cuando vio lo obsesionada que estaba con sus bocadillos, se dio cuenta de que no era normal de ninguna manera. Así que Yu y Dr. Stylish se unieron a todos en la habitación después, y el alma de Wave dejó su cuerpo por el aura gay alrededor de Stylish. Después de que el último miembro se unió, Beals les dio té a todos, y se disculpó con ellos por no haber hablado antes, diciendo que era extremadamente tímido, por lo que le resultaba difícil hablar. Cuando Sdith llegó, llevaba una máscara y de inmediato pateó a Wave mientras intentaba evaluar la destreza de combate de todos. Elogió los reflejos de Ron, y después de que estrelló a Soju en el suelo, Kurome pudo cortar su máscara y todos se dieron cuenta de que era Sdith debajo de ella. Ella nombró a su nueva unidad Jaegers porque era fan de Attack on Titan, y mientras Wave y Beals preparaban comida para todos, Soju le preguntó a Sdith qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Ella disfrutaba torturando y pisoteando a la gente con sus zapatos de tacón alto, pero actualmente estaba interesada en enamorarse. A la mañana siguiente, Tatsumi se reunió con Lobok para ir a su escondite secreto dentro de la capital y vio a Leone allí. Solo esos 3 podían moverse libremente por la capital, ya que todos los demás tenían sus carteles de "se busca" por toda la capital. Tatsumi fue informado sobre la nueva unidad de Sdeath, y cuando preguntó por qué era tan temida, Lubok le contó una historia de hace unos años. Una tribu del suroeste se rebeló contra la capital y el imperio envió 120,000 soldados a luchar contra los 10,000 rebeldes. Pero la tierra era dura y los soldados que vivían una vida fácil en la capital fueron masacrados por los rebeldes. Sintiendo presión, la capital envió a Nayenda y Sdeath como refuerzos, pero un gran río les impidió acercarse a los rebeldes. Así que Sdeath creó un camino para todos, congelando literalmente el maldito río, y asesinó brutalmente a todos. Sin embargo, deliberadamente perdonó a algunas personas para que pudieran rebelarse contra la capital una vez más y ella pudiera disfrutar masacrarlos de nuevo. Al enterarse de que incluso León se asustó por ella, se preguntó cuán monstruosa era, así que Lubok le sugirió que fuera al torneo de artes marciales que Sdith estaba patrocinando. Cuando ese torneo comenzó, los luchadores lo dieron todo para ganar el gran premio en efectivo, pero Sdith se sintió aburrida hasta la muerte ya que todos eran luchadores mediocres para ella. En la final de ese torneo, Tatsumi se enfrentó a un monstruo humano toro, y cuando la pelea comenzó, intentó aplastar a Tatsumi con su puño, pero Tatsumi saltó en el aire y lo empujó hacia atrás con una patada. Los dos comenzaron a intercambiar golpes hasta que Tatsumi logró destruir todos sus órganos al golpear su cuerpo. Sin embargo, el toro aún tenía fuerza en su interior, así que Tatsumi lo hizo perder el equilibrio antes de darle una patada en la cara para terminar la pelea. Ron mencionó que tenía un talento extraordinario, mientras que, por otro lado, Sdith se enamoró completamente de él después de ver su sonrisa. Al entrar al ring, ella elogió el esfuerzo de Tatsumi y, como recompensa, lo convirtió en su esclavo poniéndole un collar en el cuello. Cuando él se resistió, ella lo noqueó con un buen golpe en el cuello, y Lubok y Leone informaron a todos que fue secuestrado. Akame quería ir inmediatamente a rescatarlo, pero cuando Mina le dijo que sería una tontería hacerlo, ella aceptó hacer un plan adecuado primero. Esa noche, Sdith llevó a Tatsumi a atacar un castillo ya que era un miembro de respaldo de los Jaegers y quería que los observara luchar.
Tatsumi quería correr de inmediato hacia sus amigos, pero Sdeath le estaba sosteniendo la mano y pensó que estaría atrapado con ella para siempre. Cuando los Jaegers se encontraron con los rebeldes en el castillo, Soyu usó a Koro para equipar un taladro en su brazo de metal y los convirtió en carne picada. Luego, ella equipó un cañón enorme para abrir con un estruendo las puertas del castillo, y Stylish se alegró al ver a Suiryu usando su trabajo tan hermosamente. Kurome asesinó a los soldados que estaban presentes en la puerta, y Wave mató a otro que estaba a punto de disparar a Kurome. Bols incineró al resto de los soldados que permanecían en el castillo con su lanzallamas, y Run se encargó de los que intentaban escapar. No mucho tiempo después lograron capturar el castillo, y al ver a Tatsumi sorprendido por el poder de los Jaegers, Esdith se ofreció para entrenarlo ella misma. Fue sorprendentemente amable con él porque era la primera vez que experimentaba sentimientos de amor, y eso hizo que Tatsumi se preguntara si podría convencerla de unirse a ellos y dedicarse a derrocar el imperio. Más tarde en el castillo, Tatsumi se sentó en su cama preguntándose cómo se metió en esa situación mientras Esdith se duchaba. Quería tomar la iniciativa, pero cuando Esdith apareció con poca cobertura de trama a su alrededor, su disfunción eréctil se curó y perdió todo sentido de sí mismo. Esdith no sabía cómo proceder después de este punto y ofreció a Tatsumi hacer lo que quisiera con ella, pero el idiota desperdició la oportunidad. Él le preguntó si realmente le gustaba y como respuesta ella lo besó y le dijo que no lo habría hecho por nadie más en el mundo. Tatsumi le dijo que odiaba el imperio tal como era ahora, así que estaba considerando unirse al ejército revolucionario y quería que ella luchara junto a él para liberar al imperio de la corrupción. Mientras esperaba su respuesta, ella le dio una bofetada y cuando Tatsumi le dijo que no quería terminar como su enemigo, ella le lamió la cara. Debemos mantenernos enfocados, hermanos. Debemos mantenernos enfocados. Ella le dijo que no tenía que preocuparse por nada, ya que todo lo que tenía que hacer era quedarse con ella y lo protegería de todos. Sin embargo, Tatsumi se negó a hacerlo ya que quería crear un mundo donde todos pudieran vivir sin preocupaciones, y eso nunca podría suceder hasta que el capital corrupto fuera derrocado. A diferencia de él, a Esdith no le importaban los débiles, ya que creía en la supervivencia del más apto. Entonces Tatsumi le dijo que nunca podría amar a alguien así, y le suplicó que cambiara sus principios si realmente lo amaba. A Esdith le encantaba lo lindo que se veía cuando estaba enojado, pero se negó a ser cambiada por él, y dijo que haría que Tatsumi la siguiera en su lugar. Él se negó a hacer eso incluso si ella lo torturaba, y al ver cuán terco era, el amor de Esdith por él creció aún más, y se preguntaba qué tenía que hacer para que él se enamorara de ella. Por el momento cambió de tema y dijo que quería descansar, así que Tatsumi se dirigió hacia el sofá, pero ella lo jaló de vuelta a su proveedor de carne. Entonces se excusó, diciendo que quería tomar una ducha, y Esdith le advirtió que no intentara escapar, ya que significaría su muerte. A la mañana siguiente, ella presentó a Tatsumi a todos adecuadamente, y cuando Vals orgullosamente les contó a todos sobre su feliz matrimonio, Esdith le pidió consejo para capturar el corazón de Tatsumi. Así que le aconsejó que fuera persistente, ya que él mismo fue rechazado 2 veces antes de que su esposa aceptara su propuesta, y ella escribió todo eso en su diario. Durante los siguientes días, Tatsumi luchó incluso para dormir, ya que Esdith lo abrazaba como una almohada corporal cada noche. Cuando vio a Kurome, se sorprendió de lo mucho que se parecía a Akame, y su obsesión con la comida lo hizo aún más evidente. Entonces él le dijo que se parecía mucho a ella. Kurome reveló que era la hermana menor de Akame, y quería verla de nuevo para matarla por traicionarla a ella y al imperio. Al llegar a la sala de conferencias, Esdith instruyó a todos para que se prepararan para cazar algunos monstruos por unos días, y Tatsumi pensó que era la oportunidad perfecta para escapar. Siguiendo las instrucciones de Esdith, Wave acompañó a Tatsumi y sabiendo lo difícil que era su vida actualmente, le ofreció hablar con él cuando quisiera. Mientras hablaban sobre lo similares que eran sus problemas, Tatsumi desenvainó su espada y salvó a Wave de un monstruo que estaba a punto de emboscarlo. Juntos derrotaron a una horda de monstruos con forma de árbol, y después de que terminaron, Tatsumi escapó usando Incursio. Pensando en lo que Esdith le haría si no recuperaba a Tatsumi, Wave equipó el gran carro. Era una armadura similar a Incursio, y cuando logró alcanzar a Tatsumi, reveló que Incursio era un prototipo hecho para su gran carro. Sin embargo, no sabía que era Tatsumi debajo de esa armadura, ya que pertenecía a un miembro de la Night Raid. En lugar de pelear con él, Tatsumi intentó escapar, pero Wave lo detuvo y lo golpeó contra una pared de roca con un puñetazo en el pecho. Tatsumi sintió la inclinación de contraatacar, pero no quería dejar que sus sentimientos lo controlaran e intentó escapar nuevamente. Volando en el aire, Wave lo devolvió al suelo en un río con una patada, pero cuando no volvió a salir a la superficie, pensó que había seguido la corriente y nadado lejos. Así que siguió el río sin saber que Tatsumi se había vuelto invisible y aún estaba en el mismo lugar.
Sin embargo, Tatsumi estaba demasiado herido para moverse más, ya que la patada de Wave fue demasiado poderosa, y luchó para levantarse cuando un monstruo de rango S apareció ante él, pero Akame cortó la cara del monstruo por la mitad, y Tatsumi se disculpó con ella por hacer que todos trabajaran tanto para rescatarlo. Entonces ella le dio un golpe en la cabeza, diciendo que era lo menos que podían hacer por él. Lubbock comenzó a llevarlos a ambos lejos del peligro, y Wave fue castigado por Esdith por dejar escapar a Tatsumi y por no capturar al miembro de Night Raid. Ella le advirtió que no fallara de nuevo, ya que la próxima vez lo llevaría a su cámara de tortura para personalmente torturarle hasta sacarle la vida. Con Tatsumi fuera, Ron le preguntó a Esdith qué quería que hicieran si él reaparecía como enemigo, así que ella le dijo que capturarlo vivo sería una prioridad, pero que podrían matarlo si eso no era posible. Al volver al escondite, Tatsumi informó a todos sobre lo que aprendió acerca de los Jaegers y Esdeath, y le preguntó a Akame por qué no escapó de la capital con su hermana. Ella le había pedido a Kurome que viniera con ella, pero ella era tan fiel al reino imperial que declaró a su hermana como traidora y quería matarla. Cuando Mina preguntó sobre qué tan fuertes eran, Tatsumi reveló que los Jaegers eran individualmente tan fuertes como ellos, pero Esdeath estaba en un nivel diferente. Sin embargo, Akame no quería que nadie se preocupara por ella, ya que todo lo que tenía que hacer era cortarla una vez con su katana maldita y dejaría de existir. Al mismo tiempo, el Dr. Stylish siguió el aroma de Tatsumi y logró localizar el escondite de Night Raid. Todos excepto Leone se desmayaron después de celebrar el regreso de Tatsumi toda la noche, y ella fue a un estanque afuera para echarse agua en la cara. Pero un hombre llamado Truma la asesinó, y Mimi pasó la información a Stylish usando sus grandes orejas. Cuando los atacantes aparecieron en el escondite, Lubbock corrió para informar a todos, pero un enemigo vestido con la ropa más repugnante lo detuvo. Lubbock lo estranguló usando su crosstail, pero el hombre no era un humano normal y se torció el cuello él mismo para golpearlo. Sin embargo, pudo bloquear su ataque envolviendo su cuerpo en cables, y cuando el enemigo se le acercó de nuevo, convirtió su cable en una lanza y atravesó su corazón. Como si un chico femenino disfrazado de mujer no fuera suficiente, un ejército entero de ellos vino por Lubbock, y él corrió asustado. Akame vino a protegerlo, y en un abrir y cerrar de ojos cortó a todos los enemigos en pedazos pequeños, y Toby apareció para pelear con ella personalmente. Usando una pared para saltar hacia ella, intentó cortar a Akame con cuchillas que tenía en todo el cuerpo, y cuando Lubbock intentó ayudarla, dos tipos con pinta de malvados lo detuvieron. Mientras tanto, Tatsumi luchaba contra el enemigo fuera del escondite, y Kaku apareció ante él con el brazo imperial de Shale en su poder. Tatsumi se le acercó con pura ira y lo golpeó con su espada, pero Kaku la destruyó y logró herirle el brazo con las tijeras. El Dr. Stylish ya sabía sobre los miembros de Night Raid, así que envió personas que serían un buen enfrentamiento para cada uno de ellos, pero había perdido muchos soldados de a pie. Sin embargo, no le importaban porque tenía muchos soldados de sobra en su laboratorio secreto. Al acercarse a Kaku, Tatsumi exigió que le entregara la reliquia de Shield, pero él lo empujó hacia atrás, y Mina lo regañó por ser descuidado como siempre. Kaku saltó en el aire para cortarla en pedazos, pensando que una simple pistola no le haría daño, pero Mina lo evaporó de la existencia usando su calabaza, y recuperó la reliquia imperial de Shale. Mientras la sostenía en sus brazos, lágrimas corrían por su rostro, y Mimi informó a Stylish que Kaku y la mayoría de sus soldados rasos fueron eliminados. De repente, sintió que alguien se acercaba desde arriba, y era Nayenda, que estaba montando un monstruo con dos nuevos aliados. Mientras tanto, dentro del escondite, Akame logró cortar el brazo de Toby, pero la maldición no tuvo ningún efecto en él, ya que su cuerpo estaba hecho de metal. Usando una espada oculta en su brazo, atacó a Akame e intentó volarle los sesos con una pistola dentro de su boca, pero ella pudo cortar dos de sus extremidades mientras esquivaba sus ataques, y Lubbock lo atravesó con una lanza. Sabiendo que estaba a punto de ser asesinado, le preguntó a Akame por qué era inferior a ella, y ella le dijo que su cuerpo metálico lo hacía descuidado y lo decapitó. Mientras Tatsumi y Mina miraban a Nayenda, Truma intentó asesinar al enano, pero Leon le dio una patada en la cara en el último segundo. Mientras lo estrangulaba hasta la muerte, Truma usó la cuchilla oculta en sus botas para atacar a Leone, pero ella la atrapó con los dientes y lo remató al estrellarlo contra el suelo. Todos los miembros de Night Raid se reunieron, pero fueron rodeados nuevamente por los chicos afeminados, y todos excepto Tatsumi cayeron al suelo debido a un veneno en el aire. Sin embargo, Suzuno vino a protegerlos, y tras hacer una entrada espectacular, mató a todos los chicos afeminados con su arma similar a una maza que tenía cuchillas rotativas. Con todos sus soldados muertos, Stylish los hizo explotar, y Suzuno casi fue destruido. Sin embargo, él era un relicario imperial viviente, y después de regenerarse, arregló el cabello de Mina porque tenía TOC. Después de descubrir dónde estaban Stylish y sus secuaces, Nayenda ordenó a Suzuno que los eliminara, y el médico huyó por su vida.
Sin embargo, lo detuvo en seco y sabiendo que sus ineficaces secuaces no podrían eliminarlo, Stylish se inyectó con el extracto de un monstruo de rango S. Transformándose en una abominación, se comió a sus sirvientes para alimentarse y subió de nivel aún más para hacerse más grande que antes. Susunu lo atacó, pero Stylish bloqueó su ataque con su brazo de metal y lo golpeó. Tatsumi estaba a punto de ir a ayudarlo, pero Akame le dijo que la llevara al Doctor Loco. Mientras intentaba aplastar a Susunu, los otros dos aparecieron ante él y trató de lanzarlos al suelo, pero Tatsumi voló en el aire para esquivar su ataque. Akame intentó atacarlo, pero no pudo cortarlo a través de su piel parecida al metal, y cuando estaba a punto de golpearlos, Mina lo derribó usando su calabaza. Tatsumi corrió sobre su cuerpo con Akame, y Stylish intentó detenerlos, pero Susunu bloqueó su ataque, y Tatsumi lanzó a Akame hacia su verdadero cuerpo, permitiéndole cortar su pecho. A medida que la maldición de su katana comenzó a surtir efecto, Stylish murió en cuestión de segundos, y todos parecían felices ya que no hubo bajas. Con el doctor derrotado, todos montaron el monstruo domesticado de Nayenda y conocieron a su nuevo miembro llamado Chelsea. Nayenda los llevó a todos a los Altos de Mar, un área habitada por monstruos, y era el lugar perfecto para esconderse ya que no vivían humanos allí. Chelsea se presentó a todos y después le dio algo a Akame para chupar. Ella inmediatamente se convirtió en su subordinada favorita. Sin embargo, Tatsumi pensó que Chelsea no parecía una asesina en absoluto, así que Nayenda reveló que era extremadamente talentosa y tenía casi las mismas muertes confirmadas que Akame. Por otro lado, Susanoo era la reliquia imperial de Nayenda que le fue dada por el ejército revolucionario y podía hacer todo lo que ella le ordenara. Cuando Tatsumi intentó saludarlo, su toque se activó al ver su camisa saliendo de su suéter, así que la arregló de inmediato. Ya que podía hacer cualquier cosa, Susanoo construyó literalmente una maldita casa en cuestión de minutos. Y después de limpiar la ropa de todos, incluso les hizo comida. Tatsumi estaba feliz de tener dos compañeros confiables, pero no sabía que sus aliados mayores nunca se llevarían bien con ellos. Chelsea se estaba burlando del cuerpo de Mina, diciendo que era más plano que una tabla de surf, y Lubbock estaba tratando de demostrar que era mejor que Susanoo. Al mismo tiempo, Rune informó a Esdeath que había registrado la residencia del Dr. Stylish, pero no pudo encontrar ninguna pista sobre su paradero, y todos sus experimentos y equipos todavía estaban allí. Al darse cuenta de que no había huido, Esdeath pensó que debió haber sido asesinado por los enemigos, y se sintió mal por Siru. Aunque ella actuó como si estuviera bien, Siru no pudo controlar los sentimientos acumulados dentro de ella, así que cuando comenzó a llorar, Esdeath la abrazó. Ella prometió cumplir su deseo de matar a todos los miembros de Night Raid, y mientras Wave estaba en camino para animarla, vio a las dos chicas abrazándose y pensó que era mejor no intervenir. En el escondite de Night Raid, Nayenda informó a los demás que el Imperio estaba fortaleciendo sus fuerzas, por lo que necesitaban entrenar para volverse fuertes para el día de la revolución. A la mañana siguiente, Susanoo atrapó un pez enorme. Y después de que todos lo comieron, Tatsumi le preguntó a Nayenda por qué el ejército revolucionario dejaría ir una reliquia tan útil. Así que ella reveló que Susunu estuvo inactivo durante décadas y solo se activó cuando ella se acercó a él. Mientras tanto, Mina estaba comiendo pastel mientras hablaba con Lubbock, y cuando apareció un gato le ofreció un poco de pastel, pero resultó ser Chelsea, quien usó su reliquia imperial para robárselo. A la mañana siguiente, Tatsumi y Leone lucharon contra monstruos parecidos a dinosaurios que se acercaron a su escondite. Cuando Tatsumi invocó la lanza de Bulat para partir a dos de ellos por la mitad, León se sorprendió, ya que él se volvía más fuerte cada día. Ella derrotó a un montón de monstruos con su abrumadora fuerza física, pero cuando no dejaron de venir, decidió buscar a su líder. Al encontrarlo, saltó hacia él y lo golpeó contra un acantilado con su puño. El monstruo escupió saliva ácida sobre ella, pero ella la esquivó y golpeó al monstruo en el suelo, matándolo en ese instante. Con todos los otros miembros de vuelta después de derrotar a los monstruos, Nayenda los elogió por subir de nivel su fuerza. Cuando preguntó a Chelsea sobre su opinión, ella dijo que eran fuertes, pero pensó que su compasión mutua eventualmente los llevaría a la muerte. Molesta por sus comentarios, Mina quiso darle una lección e incluyó a Tatsumi y Lubbock en sus planes. Decidieron poner un cubo en su cabeza mientras se duchaba usando la invisibilidad de Incursio, pero cuando Tatsumi fue a la fuente termal, vio a Susunu en lugar de a ella. Él podía sentir a Tatsumi a pesar de que estaba invisible, y le dijo que la gente fuerte podía sentir su presencia cuando se movía, por lo que la invisibilidad no funcionaría contra ellos. De repente, Susunu se transformó en Chelsea, y al darse cuenta de que había sido ella todo el tiempo, Tatsumi se disculpó con ella y le agradeció por contarle sobre la falla de la invisibilidad. Como era su primera vez, Chelsea decidió dejarlo ir, pero le advirtió que si alguna vez decidía espiarla de nuevo, le cortaría su instrumento de hacer bebés.
Días después, en una cueva de minería, un grupo de monstruos humanoides apareció y devoró a todas las personas allí, antes de ir a una casa en el bosque y asesinar a una pareja. Al enterarse de las noticias de ese incidente, el primer ministro Honest se reunió con Sdeath y le pidió que erradicara a esos monstruos humanoides que han aparecido alrededor de la capital. Dado que su biología era similar a la de los humanos, él también quería que ella capturara a algunos de los monstruos, ya que quería experimentar con ellos. Sdeath aceptó gustosamente su petición, y cuando una pareja de comerciantes fue atacada por esos monstruos, Balls los protegió. Cuando quemó a 2 de los monstruos hasta quedar carbonizados, el resto huyó. Pero en lugar de agradecer a Balls, los comerciantes se asustaron más de él que de los monstruos. Al ver a Zero, su comportamiento cambió y Wave pensó que Balls debía haberse sentido mal, pero en realidad solo estaba feliz de verlos calmarse. Mientras tanto, el resto de los monstruos que estaban corriendo quedaron atrapados en el hielo de Sdeath, y al verlos, Kurome sintió hambre, pero Sdeath le dijo que los monstruos no eran para comer. Después, Balls preparó té para sus subordinados y Wave mencionó que se sentía enojado al ver a los comerciantes juzgar a Balls basado en su apariencia, ya que sabía que era un buen tipo. Sin embargo, Balls no se consideraba una buena persona, ya que había arrasado pueblos enteros en el pasado para detener la propagación de una plaga, y había ejecutado a personas inocentes por órdenes del imperio. Así que él creía que merecía todo el odio que recibía y lo pensaba como karma por las atrocidades que había cometido. Mientras continuaban hablando, la esposa e hijo de Ball llegaron para darle su almuerzo ya que olvidó llevarlo al trabajo, y al verlos felices juntos, Wave quedó completamente impactado. Mientras tanto, Tatsumi estaba practicando con Susanoo bajo una cascada, y cuando destruyó una enorme roca de un puñetazo, Susanoo le aconsejó que no usara su fuerza ciegamente. Para demostrar lo que intentaba decir, destruyó otra enorme roca con apenas esfuerzo, y le dijo a Tatsumi que no importa lo resistente que sea algo, siempre tiene un punto débil. Mientras estaban teniendo un momento de amigos entre ellos, Akame vino y les dijo que vinieran para una convocatoria de emergencia. Habían aparecido monstruos alrededor de la capital, así que Nayenda ordenó a todos eliminar todos los monstruos en su camino a su nuevo escondite. Después de llegar allí, Lubok estableció un perímetro de detección alrededor de toda su base, y Nayenda informó a todos que los monstruos actuaban en manadas y poseían inteligencia. Los Jaegers y el Imperio también intentaban derribar a los monstruos, pero su número no parecía estar disminuyendo y había muchas bajas. Significaba que trabajarían hacia el mismo objetivo que los Jaegers, pero a Tatsumi no le importaba mientras estuvieran salvando personas. Cuando terminó de hablar, todos quedaron muy impresionados por su discurso, pero todo se fue al traste cuando Susanoo de repente se puso serio por un segundo y le informó que su bragueta estaba abierta. Todos se rieron de Tatsumi, y Akame se disculpó con él porque lo había notado antes, pero pensó que era una declaración de moda. En el castillo imperial, Sdeath le dijo a Rune que, según los hallazgos de Honest, los monstruos eran una vez humanos, y deben haber sido creados por un portador de reliquias. Rune inicialmente pensó que los monstruos podrían ser experimentos de Dr. Stylish. Sin embargo, no encontraron ningún rastro de ello. Aún así, existía la posibilidad de que lo mataran los mismos monstruos cuando sus experimentos con ellos fallaron, pero significaría que había un número limitado de ellos. La pregunta que ahora quedaba era si alguien los había liberado o si se habían ido por su cuenta, por lo que Ron decidió investigar de inmediato. Antes de irse, elogió a Sdeath por actuar como una persona normal una vez, ya que estaba admirando flores, pero ella le dijo que solo usó las flores para causar un inmenso dolor a las personas que torturaría. En medio de un bosque, Suryu usó una bola de demolición para matar a muchos monstruos al instante mientras Koro devoraba el resto. Una persona misteriosa la observaba pelear, y pensando que los Jaegers eran bastante fuertes, planeó dejarlos jugar más con sus creaciones. Esa noche, Tatsumi y Lubok vagaron por las montañas en busca de esos monstruos, y Tatsumi preguntó por qué llamaba a su jefe por su nombre. Entonces Lubok reveló que la conocía desde que estaba en el ejército imperial. Era un niño mimado de un rico comerciante que vivía en las afueras de la capital y podía tener cualquier cosa que quisiera en la vida, pero eso hacía su vida aburrida. Sin embargo, cuando vio a Nayenda por primera vez, se enamoró de ella a primera vista y decidió enlistarse como soldado para ascender en las filas y acercarse a ella. Incluso se unió al asalto nocturno por ella, y antes de dejar la capital, se aseguró de que todos sus registros mostraran que estaba muerto. Pero incluso después de haber hecho todo eso, nunca fue recompensado. Tatsumi le dijo que era karma por intentar espiar a las chicas todo el tiempo, y le ofreció invitarle a cualquier cosa si lograba salir con Nayenda. Después de buscar por un tiempo, no pudieron encontrar ningún monstruo, así que Tatsumi decidió subir a la montaña para obtener una mejor vista. Cuando vio que no había monstruos, guardó a Concurcio, y al mismo tiempo, Sdeath se estaba moviendo hacia él y vio a un hombre en la cima de un acantilado. Sin dudarlo, se lanzó a la montaña con la intención de matar a quien fuera, pero cuando se disipó el polvo, se dio cuenta de que era Tatsumi.
De repente, muchos monstruos fuertes se acercaron a ellos, pero Esdith los cortó en pedazos con un solo golpe, y los pisó para demostrar su dominio. Esdith no perdió un segundo para abrazar a Tatsumi, y le dijo que estaba allí para cazar a los monstruos que estaban aterrorizando la capital. Le preguntó qué hacía en la cima de una montaña. Antes de que él respondiera, le pidió que lo dejara ir, ya que era difícil pensar con 2 cojines esponjosos alrededor de su cabeza, pero ella se negó a hacerlo. Así que se escapó él solo y le dijo que estaba cazando monstruos para entrenarse. Cuando Esdith le preguntó si se había unido al ejército revolucionario, él respondió que no lo había hecho, pero que no tenía intención de cambiar de opinión y eventualmente unirse. Al revisar todo su cuerpo, Esdith pudo ver que había desarrollado muchos músculos y era más fuerte que antes, así que le dio una palmada en la cabeza para felicitarlo. Las bestias peligrosas fueron eliminadas y Esdith pensó que les debía algo ya que la llevaron a él. De repente, ella detectó la presencia de alguien, así que le dijo al hombre que saliera de su escondite. Cuando lo hizo, Esdith planeó capturarlo y llevarlo a sus cámaras de tortura, pero el hombre misterioso usó un gran hechizo de teletransportación para enviarlos a una isla desierta en medio del océano. Sin poder creer lo que acababa de suceder, él le pidió a Esdith que le infligiera un poco de dolor para asegurarse de que no era un sueño, pero ella lo besó en su lugar. Ella le dijo que no era un sueño, ya que la sensación del entorno y sus propios instintos le decían que era real. Fueron teletransportados por la reliquia imperial de esa persona misteriosa, y cuando él preguntó si realmente era posible, Esdith respondió que algunas reliquias imperiales tenían la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Creando un enorme pilar de hielo, ella trató de comprobar si estaba rodeada solo por el océano, y pensó que era la cita perfecta para los dos. Mientras lo abrazaba, apareció un enorme monstruo similar al Dr. Stylish, y corrió hacia ellos. Entonces Esdith creó 1000 picos de hielo y perforó al monstruo con ellos. Sin embargo, todavía fue capaz de levantarse, así que ella creó una gran lanza de hielo para atacar al monstruo, pero él la agarró con la mano. Entonces Tatsumi corrió hacia el monstruo corriendo a través del pilar de hielo y perforó el verdadero cuerpo del monstruo. Esdith se sintió triste porque quería hechizarlo con sus poderes, pero terminó siendo hechizada por él. Entonces, cuando apareció otro monstruo, ella se apresuró hacia él, y creando una luna de hielo literal, aplastó al monstruo debajo de ella. Al ver su fuerza abrumadora, Tatsumi se preguntó cómo Akame iba a matarla. Después, Esdith creó algunos bocetos de los dos juntos, y ambos se divirtieron en la isla peleando con monstruos y recolectando suministros. Después de explorar todo el día, los dos descansaron cuando llegó la noche y Esdith parecía estar contenta de pasar tanto tiempo a solas con Tatsumi. Durante su estadía allí, pudo darse cuenta de que esta isla estaba al sureste de la capital, así que, dado que no había forma de regresar a la capital en ese momento, Esdith le preguntó a Tatsumi si quería desarrollar la trama con ella. Sin embargo, Tatsumi se sintió asustado y Esdith mencionó que ya sabía cómo salir de esta isla, pero ella quería que Tatsumi hiciera su mejor esfuerzo también. Al ir al punto al que fueron teletransportados, vieron que el marcador de teletransportación aún estaba allí y solo necesitaban esperar, ya que eventualmente se activaría de nuevo. Aprovechando el tiempo libre que tenían hasta entonces, Esdith quería conocerlo mejor y le preguntó dónde aprendió sus habilidades con la espada. Para él, Esdith parecía que podía hacer cualquier cosa, pero había muchas cosas que no podía hacer, y Tatsumi pensó que era la oportunidad perfecta para obtener información de ella. Después de que Tatsumi le contó sobre su pasado, ella decidió hacer lo mismo y le contó que era de la raza de personas que cazaban monstruos. Ella era la hija del jefe, y desde que era una niña pequeña, ayudaba a su padre a acabar con los monstruos que representaban una amenaza para su aldea. Los aldeanos extraían materiales valiosos del monstruo para ganarse la vida, y el padre de Esdith le decía que siguiera haciéndose fuerte, ya que los débiles solo existían para ser pisoteados por los fuertes. Ella disfrutaba vivir en su aldea remota y pensaba que era muy divertido haber sido criada en ese entorno, ya que era la supervivencia del más apto entre ellos y los monstruos. Un día después de regresar tras cazar una bestia de rango S, vio que su aldea entera había sido arrasada por las fuerzas del norte. Un hombre le dijo que su padre hizo un valiente esfuerzo al derrotar a un montón de ellos, pero finalmente fue superado. Como sus últimas palabras, le aconsejó que continuara haciéndose más fuerte, ya que solo murieron porque eran débiles. Durante un tiempo cazó monstruos por su cuenta, pero cuando la presa escaseó, decidió unirse al ejército en la capital, y fue simplemente cuestión de pasar de matar monstruos a matar humanos. Al escuchar su historia, Tatsumi pensó que ella había atacado a la raza del norte por lo que hicieron a su aldea, pero para Esdith, ellos eran simplemente adversarios que representaban una amenaza para la capital. Ella lamentó la muerte de su padre, pero al final pensó que murió porque era débil. Cuando se convirtió en general del ejército imperial, llegó el momento de elegir una reliquia imperial para sí misma y descubrió que existía una reliquia imperial hecha a partir del extracto del rey demonio. Sin embargo, todos los que habían intentado beberlo se habían vuelto locos, así que Ones pensó que no valía la pena arriesgarse, pero Esdith se sintió obligada a intentarlo y bebió todo el extracto.
Cuando el extracto reaccionó con su cuerpo, escuchó voces que le decían que destruyera y matara todo, y se dio cuenta de por qué las personas anteriores fueron llevadas a la locura. Pero ella ya era una maníaca sádica, así que no tuvo mucho efecto en ella, y pudo fusionarse completamente con el poder del rey demonio. Cuando Tatsumi le preguntó si había desarrollado un gusto por la tortura debido al extracto del rey demonio, ella respondió que ya le gustaba mucho antes, haciéndole pensar que nunca podría convencerla de unirse a ellos. Sdeath planeaba escapar de la isla montada en el lomo de un monstruo, así que cuando vio un monstruo volador, corrió hacia él, pero el teletransportador se abrió al mismo tiempo. Tatsumi pensó en irse solo, pero decidió devolverle el favor a Sdeath y se lo contó. Sin embargo, cuando ella se teletransportó a la cima de la montaña, no pudo ver a Tatsumi en ninguna parte, ya que él estaba sentado invisible sin mover un músculo. Enciende tu corazón, supera tus límites y mira este próximo video.